Hola a todas, queridas. Sé que muchas de ustedes llegan a este canal con el corazón apachurrado, buscando un eco para su propio dolor, una luz al final del túnel. Mi nombre es Alejandra, tengo 42 años y les hablo desde Monterrey, en Nuevo León. Y si hoy puedo mirar a esta cámara, con el alma un poco más en paz, es porque sobreviví. Sobreviví a un huracán que yo misma ayudé a crear. Una historia que por mucho tiempo me dio vergüenza hasta susurrársela a mi propia almohada. Una historia de amor, de error, de traición y de una tragedia que cambió el rumbo de 3 vidas para siempre. Sé lo que pueden estar pensando. Hay otra historia más de infidelidad. Y de hecho, lo es. Pero les pido que se queden conmigo, no para juzgarme, sino para entender las redes complejas que nos atrapan en ciertas situaciones. A veces, el camino equivocado parece la única salida de un laberinto de soledad. Y fue en ese laberinto donde yo me perdí. Le fui infiel a mi esposo, un hombre que alguna vez fue el amor de mi vida, con la persona más improbable del mundo, su propio hermano. Ojo, no estoy aquí para hacerme la víctima, para nada. Yo tomé mis decisiones y cargo con las consecuencias todos los días. Pero quizá, solo quizá, al abrir las puertas de mi pasado, alguna de ustedes que está ahí, sintiéndose invisible, atrapada en un matrimonio que ya perdió el color, pueda verse reflejada. Pueda entender que, incluso en el fondo del pozo, existe la posibilidad de levantarse. Mi matrimonio con Javier duró 15 años, 15 largos años. Tuvimos 2 hijas maravillosas, Valentina y Sofía, que hoy son el sol de mi vida. Visto desde fuera, éramos la familia de foto de portarretratos. La casa bonita, el coche en la cochera, las fiestas de cumpleaños con todos los tíos y primos. Javier era policía estatal, un hombre respetado en la comunidad, visto como un ejemplo de rectitud y valentía. Y lo era. En muchas formas, era un buen hombre, proveedor, honesto, un padre que, a su manera, amaba a sus hijas. Pero de puertas para adentro, mis queridas, de puertas para adentro, la historia era otra. El héroe de la calle era un fantasma dentro de la casa, y su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Nuestra historia no empezó así, claro. Ninguna historia de amor empieza con un final anunciado. Nos conocimos jóvenes, llenos de sueños. Yo me enamoré de aquel uniforme, de la promesa de seguridad, de la fuerza que él emanaba. Y por un tiempo, esa seguridad me bastó. Me dediqué a ser la esposa perfecta del policía. La que espera, la que comprende las ausencias, la que cría a los hijos prácticamente sola porque su trabajo es peligroso y exigente. Renuncié a mi carrera, a mis propios sueños, para construir el suyo. Y por un tiempo creí que ese era mi papel, mi felicidad. Me sentía orgullosa de esa vida. Pero los años pasan. Uno cambia, y la ausencia de Javier empezó a convertirse en un hoyo dentro de mí. No era solo la ausencia física, de las guardias nocturnas. Era la ausencia del alma. Él estaba ahí, en el sillón, viendo las noticias, pero no me veía. Sus ojos me atravesaban. El diálogo se resumía a cuentas por pagar y problemas de las niñas en la escuela. El contacto se volvió raro, burocrático, y la soledad, ay, la soledad, se convirtió en mi compañera más fiel. Una sombra fría que me seguía por la casa todo el día. Yo me sentía como un mueble más, un objeto funcional, la mamá de sus hijas, la administradora del hogar. Pero la mujer, Alejandra, esa había desaparecido hacía mucho tiempo. Me miraba al espejo y no me reconocía. Veía el cansancio, la resignación. ¿Dónde estaba aquella muchacha que soñaba? Lo intenté, ¿saben? Como una siempre intenta. Lo buscaba para platicar, sugería viajes, preparaba cenas especiales. Pero era como hablar con una pared. Él estaba cansado, estresado. El trabajo era un infierno, y yo, con mis dramas, como él les decía, era solo un problema más. Y para empeorar las cosas, vinieron las infidelidades. No una, ni 2. Fueron varias. Descubrimientos dolorosos, mensajes en el celular, el olor de otro perfume en su ropa. Cada vez era el mismo guión. La confrontación, la negación, la confesión, sus lágrimas, las súplicas de perdón. Y yo perdonaba por mis hijas.
Perdonaba por la dependencia económica. No voy a ser hipócrita. ¿A dónde me iba a ir con 2 niñas, sin haber trabajado formalmente por más de una década? Y perdonaba porque una parte de mí todavía se aferraba a aquel hombre del pasado, a la esperanza de que pudiera volver a ser quien era. Pero con cada perdón, un pedazo del amor se rompía, y un pedazo de mi amor propio se iba con él. El jarrón se estrelló tantas veces que ya no había pegamento que pudiera repararlo. El amor se fue transformando en una especie de resignación melancólica, y fue en ese desierto, mis amigas, que encontré un oasis peligroso y prohibido, que tenía nombre y apellido. Rodrigo, el hermano de mi esposo. Sé que esta es la parte que suena como la peor de las sentencias, pero las cosas del corazón rara vez son simples, y les prometo contarles todo, sin pelos en la lengua. Si sientes que tu historia, de alguna manera, conecta con la mía, si tú también estás buscando respuestas o simplemente un lugar seguro para escuchar, te invito a que te quedes. Suscríbete aquí al canal, activa la campanita, porque este viaje es largo y tenerlas aquí conmigo hace toda la diferencia. Vamos juntas a desentrañar los caminos que me trajeron hasta aquí. Para entender cómo pasó todo con Rodrigo, necesitan entender quién era Rodrigo. Él y Javier eran como la noche y el día. Donde Javier era rigidez, Rodrigo era ligereza. Donde Javier era silencio, Rodrigo era plática. Era más joven, tenía una sonrisa fácil y una forma de mirarte que te hacía sentir vista, de verdad. Y yo, que vivía hacía años en la más completa invisibilidad, ya no sabía lo que era eso. Era como ser una planta seca en el rincón de un cuarto oscuro y que, de repente, alguien abriera la ventana y dejara que un rayo de sol te tocara. Me sentía no solo vista, sino descifrada. Rodrigo siempre estuvo presente en nuestras vidas, claro. Era el tío Ro, el tío divertido que traía chocolates a escondidas y hacía reír a las niñas a carcajadas. Pero nuestro acercamiento, nuestra conexión, nació de mi dolor. Empezó de forma sutil. Yo estaba en la cocina, lavando los trastes de otra cena silenciosa, y él llegó a buscar unas herramientas que le había prestado a Javier. Me vio ahí, parada en el fregadero, y debió notar la desolación en mi cara. En lugar de él, «¿Qué onda? ¿Todo bien?», de siempre, se recargó en la barra y me preguntó, «Ale, ¿de verdad estás bien?». Esa pregunta, mis queridas, fue como si alguien hubiera abierto una compuerta. Me derrumbé. Le conté todo. La soledad, el desprecio, la sensación de que mi vida se había esfumado. Le hablé de las infidelidades de Javier, de cómo el perdón me estaba carcomiendo por dentro. Yo esperaba un juicio, quizá «pero es mi hermano, trabaja mucho». Pero no fue eso lo que recibí. Recibí escucha. Rodrigo no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con una intensidad, una empatía, que me desarmó por completo. Cuando terminé, con la cara mojada en lágrimas, él solo dijo, «No te mereces esto, tú mereces ser feliz». Nadie nunca me había dicho eso, ni mi mamá, ni mis amigas. Todos siempre me decían que tuviera paciencia, que pensara en mis hijas, que no le diera importancia. Pero Rodrigo, él validó mi dolor, y a partir de ese día, se convirtió en mi confidente. Nuestras pláticas se volvieron mi válvula de escape. El pretexto era siempre el mismo. Venía a ver a sus sobrinas, pero empezó a venir en horarios estratégicos, horarios en los que Javier estaba de guardia o se había ido a la cáscara con sus amigos. Eran las tardes de martes, las mañanas de jueves. La casa, que antes era el escenario de mi soledad, se transformaba en un refugio. Mientras las niñas jugaban en el patio, nosotros nos sentábamos en la cocina con una taza de café, y yo hablaba. Hablaba de mi día, de mis frustraciones. Le contaba cómo Javier llegaba a la casa, apenas me daba las buenas noches, abría una chela y se plantaba frente a la televisión. Le contaba cómo el alcohol lo volvía aún más distante. Un hombre embotado por la rutina y la amargura del trabajo. No era un borracho agresivo, no en esa época. Era peor. Era un borracho melancólico, ausente, que me dejaba hablando sola. Recuerdo una vez, Sofía, nuestra hija menor, hizo un dibujo precioso en la escuela, de nuestra familia. Esperó a que su papá llegara, ansiosa, para mostrárselo. Javier lo miró por encima del celular. Soltó un gruñido que se suponía era un halago
y volvió a la pantalla. Vi cómo la carita de mi niña se desinflaba. Esa misma noche le conté eso a Rodrigo por mensaje y su respuesta fue: dile que al tío Ro le encantó el dibujo y que es toda una artista. Pequeñas cosas, ¿entienden? Eran esas pequeñas cosas las que mostraban la diferencia abismal entre ellos. Rodrigo arreglaba la manija de la puerta que Javier prometía arreglar desde hacía meses. Él recordaba que mi café era con poca azúcar. Me preguntaba sobre el libro que estaba leyendo. Me hacía sentir interesante, y Rodrigo escuchaba, y él compartía también. Hablaba de sus propias relaciones, de sus sueños. Había un intercambio, una complicidad que yo nunca, en 15 años, había tenido con mi propio esposo. Empecé a esperar esas visitas. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Mi corazón daba un brinco cuando oía su moto parando en la reja. Me arreglaba un poco más. Me ponía un poco de labial, algo que ya no hacía. Me sentía viva de nuevo. Era peligroso, lo sé. Una parte de mi mente gritaba, me alertaba sobre el abismo al que me estaba asomando. «Es tu cuñado, Alejandra, por el amor de Dios». Pero la otra parte, la parte sedienta de afecto, de atención, susurraba: «Pero es el único que te ve. Es el único que te hace sentir que todavía existes». Me aferré a esa sensación como un náufrago se aferra a un trozo de madera. La línea entre la amistad y el deseo empezó a volverse borrosa. Eran las miradas que se detenían un poco más. Eran las manos que se rozaban, sin querer, cuando me pasaba la taza de café. Era la forma en que se reía de mis chistes bobos, como si fueran la cosa más genial del mundo. El aire se ponía denso cuando estábamos demasiado cerca en el pasillo estrecho. Sentía un calor que no era de la estufa, una electricidad que no venía de los enchufes. Me estaba enamorando. Y el pavor que eso me causaba era del mismo tamaño que la euforia. Me estaba enamorando del hermano del hombre con quien compartía la cama, el techo y las hijas. Ese hombre que, la noche anterior, se había quedado dormido en el sillón sin siquiera preguntar cómo estaba. La comparación era inevitable y cruel. De un lado, el desierto. Del otro, la promesa de un jardín. Y yo, con una sed que ni siquiera sabía que sentía, estaba caminando peligrosamente en dirección al jardín. ¿Y ustedes? ¿Alguna de ustedes se ha sentido así, dividida entre la lealtad y la necesidad desesperada de sentirse viva? ¿Cómo sabemos cuándo una amistad empieza a transformarse en algo más? Cuéntenme aquí en los comentarios. Vamos a platicar sobre esas señales, sobre esa confusión que se apodera de una. El día que todo cambió, recuerdo cada detalle con una claridad que asusta. Era una mañana de jueves. El sol entraba por la ventana de la cocina, dibujando cuadrados de luz en el piso. Un sol perezoso de otoño. La casa estaba sumergida en un silencio raro. Javier estaba en el cuartel, en un curso que duraría todo el día, y las niñas en la escuela. Era un silencio que, antes, me habría oprimido. Me habría recordado mi soledad. Pero esa mañana había algo diferente en el aire. Una especie de expectativa. Un zumbido eléctrico bajo la piel. Yo sabía que Rodrigo vendría. Me había mandado un mensaje el día anterior. Un simple: paso por ahí mañana en la mañana para darte una cosa. La cosa era un libro que yo había comentado que quería leer. Un pretexto, como siempre. Pero los dos sabíamos que era más que eso. Cuando sonó el timbre, mi corazón parecía una batucada en pleno carnaval. Fui a la puerta y respiré hondo antes de girar la perilla. Y ahí estaba él, con esa sonrisa que parecía desmontar todas mis defensas. Me entregó el libro y lo invité a pasar por un café. La rutina de siempre, pero nada era como antes. La tensión entre nosotros era casi palpable. Una tercera persona sentada con nosotros en la mesa de la cocina. Hablábamos de banalidades, del clima, de las niñas, pero nuestros ojos decían otras cosas. Había un diálogo silencioso ocurriendo ahí, un diálogo que ya duraba semanas. Terminó su café y se levantó para irse. Puso la taza en el fregadero, al lado de la mía. Nuestras manos se tocaron cuando fui a tomar la taza para lavarla. Fue un roce rápido, pero fue como una descarga eléctrica. Una descarga que recorrió todo mi cuerpo y me dejó sin aire. Los dos nos detuvimos. Ninguno de los dos se echó para atrás. Nos quedamos ahí, lado a lado, sin decir una palabra, solo sintiendo la electricidad de ese contacto. Levanté mi cara para mirarlo,
Y en el instante en que nuestros ojos se encontraron, lo supe. Ya no había vuelta atrás. El mundo pareció ponerse en cámara lenta. Él levantó la otra mano y me tocó la cara, con una delicadeza, una reverencia que me hizo cerrar los ojos. Su pulgar delineó mis labios, y un sollozo de emoción se escapó de mi garganta. Y entonces me besó. Mis queridas, ¿qué beso fue ese? No fue un beso de deseo desesperado, de urgencia. Fue un beso de reconocimiento, un beso que decía, te encontré. Era como si dos almas sedientas finalmente hubieran llegado a la fuente. Todas mis barreras, toda la culpa, toda la resignación de años, todo se deshizo en ese momento. Me aferré a él, no por carencia, sino por un sentimiento de pertenencia que jamás había experimentado. Su olor, el sabor del café mezclado con el suyo, el calor de su cuerpo contra el mío, era todo lo que secretamente soñaba, sin siquiera saberlo. Era la vida invadiendo un cuerpo que se creía muerto. Fue, sin la menor duda, la primera vez que me sentí verdaderamente viva en más de una década. Inolvidable. Cuando nos separamos, nos quedamos solo mirándonos, con las frentes pegadas. No debería, susurré, más para mí misma que para él. Y él respondió con la voz ronca, yo sí, y tú también. En ese instante, la culpa y el deseo libraron una batalla dentro de mí, y el deseo venció. La realidad empezó a pesar sobre nosotros. ¿Qué habíamos hecho? Pero no había arrepentimiento en sus ojos, y sé que no lo había en los míos. Había una certeza aterradora y maravillosa. En ese beso, en la cocina de mi casa, en la ausencia de mi esposo, nacía un amor imposible, prohibido, devastador, pero era amor, y yo ya no podía negarlo. Aquel primer beso fue la puerta que se abrió, y la cruzamos juntos. A partir de ese día, las visitas en la cocina ya no eran suficientes. La necesidad de estar juntos, de explorar ese sentimiento, era abrumadora. Empezaron los encuentros secretos. Eran encuentros llenos de planeación y adrenalina. Dejaba a las niñas en casa de mi mamá con la excusa de que necesitaba resolver cosas en el banco, ir al doctor. O, a veces, el propio Rodrigo se ofrecía a cuidarlas, el tío maravilloso, mientras yo iba al súper. Y en esas horas robadas vivíamos nuestro mundo particular. Íbamos a moteles en municipios cercanos, donde nadie nos conocería. Eran cuartos impersonales que se convertían en nuestro santuario. Él siempre me llevaba un mazapán, porque sabía que era mi dulce favorito. Un detalle tonto, pero que significaba todo. Significaba que ponía atención. Allá, yo no era la esposa de Javier, la mamá de Valentina y Sofía. Yo era Alejandra, la mujer que era amada, deseada, escuchada. Con Rodrigo, redescubrí mi propio cuerpo. Nuestras pláticas eran tan intensas como nuestros momentos de intimidad. Hablábamos sobre el futuro, aún sabiendo que era un terreno peligroso, pero la mayor parte del tiempo solo vivíamos el presente. Ese amor intenso era un bálsamo, un vicio. Cada encuentro era una dosis de felicidad que me daba fuerzas para aguantar la realidad gris de mi vida conyugal. Yo vivía una doble vida, y por más incorrecto que fuera, nunca me había sentido tan completa. ¿Creen que estuve mal en entregarme a ese amor? Cuéntenme en los comentarios sobre ese instante en que elegimos un camino sin saber a dónde nos va a llevar. Esa doble vida, mis queridas, duró casi 6 meses. 6 meses de un cielo particular en medio de mi infierno personal. Parece una locura decirlo, pero fueron los meses más felices de mi vida adulta. El amor que Rodrigo y yo construimos en la clandestinidad era la cosa más real que yo había tenido. No era solo la pasión, los encuentros febriles en el cuarto de motel. Era la complicidad. Era tener a alguien que se interesaba de verdad si mi día había sido bueno, alguien que me mandaba una canción a media tarde solo porque se acordó de mí. Era la sensación de tener un cómplice en el mundo. Creamos un universo solo nuestro, lleno de códigos y pequeños rituales. El mazapán que siempre me llevaba era uno de ellos. Otro era nuestro check-in de seguridad. Un mensaje con un emoji de trébol. Significaba camino libre. Uno con un emoji de nube. Quería decir peligro, hoy no se puede. Nuestra comunicación era un ballet cuidadoso,
una danza constante de puntitas para no despertar al gigante dormido que era mi matrimonio. Nuestras pláticas en esas tardes robadas eran mi terapia. Con él podía ser vulnerable. Podía hablar de mis miedos más profundos. El miedo de nunca poder salir de esa situación. El miedo de estar perjudicando a mis hijas, aunque fuera indirectamente. Y el pavor de que Javier descubriera todo. Rodrigo nunca minimizó mis miedos. Los acogía. Y me contaba los suyos también. El temor de estar traicionando a su propio hermano. El conflicto interno de amar a la mujer que le pertenecía, a los ojos del mundo, a otra persona. Analizábamos nuestra situación desde todos los ángulos, intentando encontrar una lógica, una justificación, pero al final, la única verdad es que nos amábamos. Un amor que nació chueco, pero que era más puro y honesto que el matrimonio que yo vivía bajo la bendición de la sociedad. Ese amor me transformó. La Alejandra apática, de hombros caídos, fue dando paso a una mujer que se miraba al espejo y le gustaba lo que veía. Empecé a cuidarme más, no solo por Rodrigo, sino por mí. Volví a leer, a escuchar la música que me gustaba. Empecé a tomar cursos en línea de asistente administrativo, de finanzas personales. Cosas pequeñas, pero que eran semillas de una independencia que pasé a desear con todas mis fuerzas. Rodrigo me animaba. Eres inteligente, Ale. Tú puedes hacer lo que quieras. Y por primera vez, lo creí. La dependencia económica, que antes era una sentencia, ahora parecía un obstáculo que yo podría, con el tiempo, superar. Claro, la culpa era una sombra constante. Mirar a mis hijas, tan inocentes, tan apegadas al tío Ro, era un arma de doble filo. Por un lado, la felicidad que sentía con él me convertía en una mejor madre, más paciente, más presente. Tenía más energía para jugar, para ayudar con la tarea. Yo estaba más ligera. Pero por otro lado, la mentira me corroía. Usar a mis propias hijas como coartada era la parte más ruin de nuestro arreglo. Cuando le pedía a Javier que se quedara con ellas para yo poder encontrarme con él, sentía el peso del mundo en mi espalda, y cuando veía a los tres juntos, riendo, jugando, una familia de mentira, pero que parecía tan correcta, mi corazón se partía y se llenaba de esperanza al mismo tiempo. Era un nudo de sentimientos, y estaba la tensión de vivir en el filo de la navaja. Se me helaba el estómago cada vez que mi celular sonaba cerca de Javier. Mi corazón se saltaba a un latido cuando él llegaba a casa más temprano y encontraba a Rodrigo ahí, con el pretexto de arreglar la regadera o ver a las niñas. Javier, sumergido en su propio mundo de insatisfacción y cerveza, no se daba cuenta de nada. O quizá, en el fondo, simplemente no quería ver. Su indiferencia, que antes me hería, se convirtió en mi escudo, la garantía de mi felicidad clandestina. Pero yo sabía que era una bomba de tiempo. Sabía que en cualquier momento un cable podía cortarse mal. Un descuido, una palabra fuera de lugar, un mensaje olvidado, y todo volaría por los aires. El miedo era el precio que pagaba por la alegría. Y lo pagaba, todos los días. Historias como la mía nos hacen pensar en cómo, a veces, buscamos en otras personas pedazos de nosotras que perdimos. Si te gusta profundizar en estos viajes de autodescubrimiento y superación, aquí en el canal tenemos otros relatos de mujeres que, como yo, necesitaron reinventarse. Échales un ojo después. Estoy segura de que te vas a identificar con muchas de ellas. La felicidad, mis queridas, es una amante peligrosa. Nos embriaga, nos vuelve descuidadas. Y mi error, el error que implosionó mi mundo, no nació de la tristeza o del miedo. Nació de la más pura y deslumbrante felicidad. La noche anterior al descubrimiento, ¡ay! Esa noche. Si pudiera embotellar un único momento en el tiempo, sería ese. Javier estaba de guardia, una guardia de 24 horas. Las niñas se iban a dormir a casa de mi mamá. El universo, por primera vez, parecía conspirar a nuestro favor. Rodrigo y yo teníamos una noche entera. Una noche que no necesitaba ser robada, apresurada. Era nuestra. Pasó por mí y fuimos a un motel un poco más alejado, en otro municipio. Fue mi paraíso particular. Él había preparado todo. Había una botella de vino, mi favorito, y nuestra canción sonando bajito en la radio del cuarto. No era una canción famosa,
Era una canción vieja de un cantautor que a los dos nos gustaba, que hablaba de encuentros y despedidas. Esa noche, por primera vez, no nos sentimos como amantes, sino como una pareja. Platicamos por horas, acostados, mirándonos. Hablamos de todo, de su infancia, de la mía, de las cicatrices que cargábamos. Él me contó cómo siempre se sintió a la sombra de Javier, el hermano mayor, el hombre de verdad, y yo le conté cómo me sentía una sombra dentro de mi propio matrimonio. Esa noche nos curamos el uno al otro. Hicimos el amor de una forma diferente. No era solo la pasión febril de nuestros encuentros secretos. Había una ternura, una profundidad, una entrega que trascendía el cuerpo. Era un encuentro de almas. Recuerdo haberme quedado dormida en sus brazos, sintiendo su olor, escuchando los latidos de su corazón y pensar, es aquí, aquí es donde pertenezco. Fue una noche de paz, una noche tan perfecta que me dio la peligrosa ilusión de que todo estaría bien. A la mañana siguiente, desperté en mi propia cama, después de que él me dejara en casa antes del amanecer. Yo flotaba. La casa estaba silenciosa, pero no era una soledad opresiva. Era una calma llena de la memoria de la noche anterior. Canturreaba mientras preparaba el café. Me sentía ligera, bonita, llena de esperanza. Cerca de las 8 de la mañana, mi celular vibró. Era Rodrigo. El mensaje, el mensaje. Era nuestra forma de empezar el día después de una noche juntos. Una reafirmación de lo que habíamos vivido. Y su mensaje decía, buenos días, mi amor. Todavía siento tu olor en mí. La noche de ayer fue la más perfecta de todas. Nunca voy a olvidar la forma en que me miraste. Ya muero por tenerte de nuevo. Te amo. Leí eso y sonreí como una tonta. Respondí con un te amo más y un corazón. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de borrar. Era nuestro protocolo, la regla de oro. Borrar todo, siempre, sin excepciones. Pero en ese exacto instante, el café que estaba en la lumbre se derramó sobre la estufa. Puse el celular en la barra de la cocina, con la pantalla hacia abajo, y fui a limpiar el desastre y a colar el café. Y en el torbellino de esas pequeñas tareas domésticas se me olvidó. Por primera y única vez, se me olvidó por completo el mensaje. Javier llegó a casa. Entró en la cocina en el momento en que yo estaba poniendo los trastes en el fregadero. Estaba raro. Generalmente, después de una guardia, apenas hablaba, se iba directo a bañar. Pero ese día se quedó ahí, parado, observándome. Había una quietud en él que era diferente a su silencio habitual. Era una quietud depredadora. Sentí un escalofrío en la nuca, pero lo ignoré. Se lo atribuí a mi propio nerviosismo, a mi conciencia culpable que siempre estaba en alerta máxima. ¿Día pesado?, le pregunté, tratando de sonar normal. Él solo asintió con la cabeza, los ojos fijos en mí. Se me descargó el celular. Necesito hacer una llamada, dijo, con la voz monótona. Usa el mío si quieres. Ahí está en la barra. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesar el peligro. Fue un acto reflejo, el tipo de cosa que una esposa le dice a su marido. Y en el instante en que las palabras dejaron mis labios, se me heló la sangre. Fue como si viera la escena desde fuera, su mano moviéndose en cámara lenta hacia mi celular. Mi corazón se detuvo, literalmente se detuvo. Me quedé paralizada, sosteniendo un plato mojado, incapaz de respirar. Observé su rostro. Tomó el celular, apretó el botón lateral y la pantalla se encendió. Y ahí estaba. El mensaje de Rodrigo, el primero en la lista de notificaciones. Vi sus ojos recorrer las palabras. Vi la confusión inicial, una arruga formándose entre sus cejas. Probablemente pensó que era un mensaje viejo, un error. Entonces, vi el momento exacto en que lo procesó. Sus ojos se abrieron como platos por una fracción de segundo. El color pareció desaparecer de su rostro, siendo reemplazado por una palidez mortal. Los músculos de su mandíbula se contrajeron con tanta fuerza que pude oír el rechinar de sus dientes desde el otro lado de la cocina. El silencio que se instaló fue tan pesado, tan absoluto, que podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, los latidos descontrolados de mi propio corazón. No gritó, no rompió nada. Fue mucho peor.
Levantó la cabeza lentamente y los ojos que me encontraron no eran los de mi esposo, eran los ojos de un extraño. Un pozo de furia fría, de un dolor tan profundo que se transformó instantáneamente en odio puro. Nunca había visto esa expresión en nadie, y mucho menos en él. Todo el amor, toda la historia, todos los 15 años de convivencia, todo fue incinerado en esa mirada. Dio un paso hacia mí, con el celular todavía en la mano como si fuera un arma. Su voz, cuando finalmente salió, era un susurro ronco, casi inaudible, pero cargado de una violencia contenida que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara. Todavía siento tu olor en mí. ¿Qué mensaje es este, Alejandra? Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Negarlo? Era inútil. La prueba estaba ahí, brillando en la pantalla del celular. Mi mundo entero, construido sobre un castillo de naipes, se estaba derrumbando en tiempo real, justo frente a mí. Y supe, con una certeza aterradora, que la caída sería brutal. El tiempo se detuvo. En ese pasillo de mi propia casa, el aire se volvió tan denso que apenas podía jalarlo a mis pulmones. El rostro de Javier era una máscara de furia que yo no reconocía. El hombre con el que viví por 15 años, el padre de mis hijas, había desaparecido. En su lugar había un monstruo que yo, con mi mentira, ayudé a despertar. Seguí callada, incapaz de articular una sola palabra de defensa, porque no había defensa. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, en la pantalla del celular. Dio un paso más, cerrando la distancia entre nosotros. Retrocedí instintivamente. Mi espalda golpeó la pared fría. El sonido lo hizo sonreír, pero no era una sonrisa. Era un gruñido. Levantó la mano que no sostenía el celular. Encogí la cara, anticipando el golpe. Y vino. El sonido de la bofetada resonó en la casa silenciosa como un disparo. Mi cara se volteó con el impacto, la piel ardiendo, quemando. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Me quedé allí, con la cara volteada hacia la pared, humillada, en shock, el dolor físico siendo nada comparado con el dolor del alma. «Mírame», ordenó con la voz baja y letal. Me negué. No podía. Si lo miraba, todo se volvería demasiado real. «Te dije que me mires, pinche zorra». Volteé la cara lentamente. Las lágrimas corrían por la marca roja de sus dedos en mi mejilla. Estaba cerca, demasiado cerca. El olor a odio que emanaba de él era sofocante. «¿Con mi hermano?», susurró, la incredulidad mezclada con la furia. «¿Con ese pendejo? ¿En mi casa? ¿En mi cama?» Cada pregunta era una puñalada. No quería respuestas. Quería torturarme con las palabras. ¿Dejabas a nuestras hijas con tu mamá para poder ir a revolcarte con él? ¿Era eso? ¿Eh? Me soltó con un empujón y caí sentada al suelo. Y todavía caída en el suelo. Tomó mi celular de nuevo. Deslizó el dedo por la pantalla, encontró el contacto de Rodrigo y presionó para llamar. «¿Qué vas a hacer?», pregunté, el pánico apoderándose de mí. Me ignoró. Puso el celular en altavoz y lo arrojó al suelo, a mi lado. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía al ritmo de la llamada. Y entonces, la voz de Rodrigo. La voz que, horas antes, me susurraba palabras de amor. Ahora sonaba clara e inocente desde el otro lado de la línea. «¿Ale? ¿Pasó algo?». Javier se agachó, tomó el celular y se lo llevó a su propia boca. Respiró hondo, y cuando habló, su voz era espeluznantemente tranquila. Una calma de psicópata. «No es Alejandra. Soy yo, Javier, tu hermano». Hubo un silencio mortal del otro lado de la línea. Podía imaginar el pánico de Rodrigo, la confusión. «¿Javier? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ale?». «Alejandra está aquí», dijo Javier, mirándome con desprecio. «Está aquí, pensando en la noche maravillosa que tuvieron». Escupió las palabras como si fueran maldiciones. «Necesito que vengas a la casa ahora. Tenemos un asunto de familia que resolver». «Javier, cálmate, güey. Vamos a hablar». La voz de Rodrigo era suplicante. «Estoy perfectamente calmado», mintió Javier, con la voz gélida. «Pero si no estás frente a mí en 10 minutos, te juro por Dios que yo voy a buscarte. Y entonces, no solo vamos a hablar. Tienes 10 minutos». Y colgó. Arrojó el celular lejos, que se estrelló contra la pared. Y entonces
lo peor comenzó. La espera. No dijo nada más. Solo comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, como un animal enjaulado, las manos en la cabeza, luego en las caderas, mascullando cosas que no entendía. Yo seguí en el suelo, encogida, llorando en silencio, rezando para que Rodrigo no viniera, para que entendiera que era una trampa, pero lo conocía. Vendría por mí, y yo no sabía de qué era capaz ese hombre, que ahora era un extraño para mí. Cada segundo de esa espera fue una eternidad de terror puro. Oía los carros pasando en la calle, y con cada ruido de motor, todo mi cuerpo se contraía, hasta que oí el sonido que más temía, el sonido familiar de la moto de Rodrigo, disminuyendo la velocidad, parando frente a nuestra reja. El fin había llegado. ¿Alguien de ustedes ha visto la furia en los ojos de quien ama? ¿Han sentido ese miedo que paraliza, que te hace pensar que tu vida se acabó ahí? Es un terror que no se olvida. Díganme en los comentarios si han vivido algo que las dejó sin piso, al borde del abismo. El sonido de la moto apagándose fue el gatillo final. Javier dejó de caminar. Se plantó en medio de la sala, frente a la puerta, como un soldado esperando al enemigo. Sus hombros anchos, su postura rígida, era la personificación de la violencia a punto de explotar. Me arrastré hacia el rincón de la sala, tratando de hacerme lo más pequeña posible, rezando para que ocurriera un milagro. El timbre sonó. Una vez. Con una calma aterradora, Javier caminó hacia la puerta y la abrió. Rodrigo estaba parado allí. Vio toda la escena en un segundo. Yo, encogida en el suelo, con la cara marcada y llorando, la casa en desorden, y su hermano, de pie, con los ojos inyectados de un odio que nunca había visto. La mirada de Rodrigo fue de mí a Javier, y la preocupación en su rostro se transformó en una rabia fría. «¿Qué le hiciste?», dijo Rodrigo, con la voz baja pero firme, dando un paso hacia adentro. «¿Qué le hice?», rió Javier, un sonido horrible, sin humor. «Yo no hice nada. Quienes hicieron fueron ustedes». Caminó en círculos alrededor de Rodrigo como un tiburón. «Cuéntame, mi hermanito, ¿estuvo bueno? ¿Estuvo bueno cogerte a la mujer de tu hermano, en mi casa, mientras yo estaba trabajando para mantener toda esta mierda? Javier, esto es entre tú y yo. Deja a Alejandra fuera de esto», intentó argumentar Rodrigo, manteniendo los ojos en Javier, pero con el cuerpo ligeramente posicionado para protegerme. Eso fue la chispa. El intento de Rodrigo de protegerme fue el insulto final para Javier. Se le fue encima. No fue una pelea, fue un ataque. Javier, más grande, más fuerte, entrenado, descargó toda su furia en golpes. Rodrigo intentaba defenderse, contraatacar, pero era inútil. Era la fuerza bruta de la rabia contra el intento desesperado de contención. Los muebles caían. Un florero se rompió, esparciendo vidrios y agua por el suelo. Yo gritaba. Les pedía que pararan. En un momento, Rodrigo logró empujar a Javier, quien tropezó y cayó hacia atrás. Por un segundo hubo una pausa. Rodrigo estaba jadeando, con el labio sangrando. Me miró. «Alejandra, vete de aquí», gritó. Pero Javier ya se estaba levantando. Y fue en ese momento que vi cómo la decisión se tomaba en sus ojos. La razón lo abandonó por completo. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y caminó a pasos rápidos y firmes hacia nuestra recámara. Yo sabía lo que guardaba allí. Encima del closet, su arma. El pánico me dio fuerzas. «¡No, Javier! ¡No!», grité, intentando levantarme, pero mis piernas no obedecían. Rodrigo entendió en el mismo instante. Corrió detrás de su hermano. «¡Javier! ¡Suelta eso! ¡Para!». Oí su voz viniendo del pasillo, seguida por el sonido de una lucha cuerpo a cuerpo dentro del cuarto. Gritos, cosas rompiéndose. Y entonces, un silencio que duró quizás 2 segundos, pero que pareció una vida entera. Javier salió del cuarto, caminando lentamente. En su mano, la pistola negra. Sus ojos estaban vidriosos. Ya no era mi esposo, no era un policía, no era un ser humano. Era una máquina de odio. Rodrigo venía justo detrás, desarmado, con las manos arriba, en un gesto de rendición. «Javier, por el amor de Dios, piensa en tus hijas», le suplicó, con la voz llena de desesperación. Javier solo levantó la pistola, con el brazo extendido, firme.
Todo pareció suceder en cámara lenta. Mi grito atrapado en la garganta, la mirada de terror y resignación de Rodrigo, la expresión vacía de Javier y el sonido, el disparo. Fue ensordecedor dentro de la sala. Un estruendo que pareció romper el aire mismo. Vi el cuerpo de Rodrigo ser arrojado hacia atrás por el impacto, como el de un muñeco. Cayó de lado, cerca del sillón, y quedó inmóvil. Un silencio mortal siguió al estruendo, roto solo por mi propio grito agudo, que finalmente logró salir. Y entonces, el caos, el olor a pólvora en el aire, la mancha rojo oscuro comenzando a extenderse rápidamente por la camisa de Rodrigo, a la altura del abdomen. Corrí hacia él, tropezando con mis propios pies. «Ro, háblame. Por el amor de Dios, Ro». Presionaba la herida con las manos, pero la sangre no paraba. Estaba caliente y resbaladiza. Él me miró, los ojos perdiendo el foco, e intentó decir algo, pero solo salió un gemido de dolor. Javier se quedó parado un instante, mirando la pistola en su mano, luego a su hermano en el suelo. Fue como si hubiera despertado de un trance. El horror de lo que había hecho pareció golpearlo en una ola. Dejó caer la pistola al suelo con un ruido metálico. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que pareció una eternidad fue interrumpido por el sonido creciente de las sirenas afuera. Los vecinos seguramente llamaron a la policía. La puerta principal, que Javier había dejado abierta, fue invadida por policías uniformados, con armas en la mano. Se detuvieron en la entrada. La escena ante ellos era increíble. El héroe de la corporación, el policía ejemplar, parado en estado de shock. Su hermano, caído en un charco de sangre. Y yo, la esposa, cubierta de esa misma sangre, gritando por una ambulancia. Uno de los policías, a quien yo conocía, que ya había ido a cenar a mi casa, miró a Javier y solo dijo, con la voz entrecortada por la incredulidad: «Javier, ¿qué hiciste?». Él no respondió. Solo extendió las muñecas, en un gesto automático. Fue esposado en su propia sala, por sus propios colegas. La humillación final. Se lo llevaron. Y yo me quedé allí, en medio de la destrucción de mi vida, sosteniendo la mano de Rodrigo, rezando para que no muriera, mientras las luces rojas y azules de la patrulla y la ambulancia pintaban las paredes de mi sala, anunciando a todo el vecindario que la familia de foto de portarretratos había terminado en tragedia. Los meses que siguieron a esa noche fueron un borrón de hospital, delegación, abogados y juicio. Rodrigo sobrevivió. Por un milagro, la bala no tocó ningún órgano vital. Fueron semanas de angustia en el hospital, seguidas de una recuperación larga y dolorosa. Pero sobrevivió. Y mientras él luchaba por su vida en el hospital, yo luchaba por mantener lo que quedaba de la mía. El caso tuvo una repercusión enorme. Las pruebas eran irrefutables. Mi infidelidad fue su atenuante, lo que lo libró de una pena aún mayor. Al final, fue condenado por tentativa de homicidio calificado. Le dieron 8 años de reclusión en un penal de régimen cerrado, y como era de esperarse, fue expulsado de la corporación. Perdió el uniforme, el respeto, la libertad y la familia. Todo en un único ataque de furia. Para mí, mi sentencia fue social. Me convertí en Alejandra, la mujer que engañó al marido héroe con el hermano. Fui juzgada por su familia, por mi propia familia, por los vecinos, por las otras mamás en la puerta de la escuela. Perdí amistades, recibí miradas de desprecio y cuchicheos por donde pasaba. Al principio, cada mirada era como una bofetada, cada palabra, una puñalada. Tuve que sacar a mis hijas de la escuela, me mudé a un departamento pequeño en otra colonia, todo para intentar empezar de nuevo lejos de los escombros. Y fue en ese nuevo comienzo forzado que me encontré de verdad. La dependencia económica, que siempre fue mi ancla, se convirtió en mi mayor motivación. ¿Recuerdan esos cursos en línea que estaba haciendo? Me aferré a ellos como a una tabla de salvación. Estudiaba de madrugada mientras las niñas dormían. En pocos meses conseguí un trabajo de recepcionista en una clínica. El sueldo era poco, apenas alcanzaba para las cuentas. Pero, mis queridas, el sentimiento de recibir ese primer pago, la sensación de tener mi propio dinero, ganado con mi esfuerzo, fue una de las mayores alegrías de mi vida. Fue el primer ladrillo en la reconstrucción de mi dignidad.
Cuando Rodrigo salió del hospital, nuestro reencuentro fue complejo. Había tanto amor, pero también tanto dolor entre nosotros. La cicatriz en su abdomen era un recordatorio constante de la tragedia que nuestro amor había causado. No fue fácil. Tuvimos que aprender a perdonar, él a su hermano, y yo a mí misma. Perdonarme a mí misma fue la parte más difícil. Por mucho tiempo, la culpa me consumió. Culpa por haber traicionado, culpa por haber sido débil, culpa por el dolor de mis hijas. Aprendí a separar a la Alejandra, que cometió un error, de la Alejandra que merecía ser feliz. Fue un ejercicio diario de autocompasión. Hoy, casi 2 años después de esa noche, Rodrigo y yo vivimos juntos en este departamento pequeño. Mis hijas lo adoran. Ellas pasaron por un trauma terrible, pero con mucha ayuda psicológica, están sanando. El otro día, Valentina, la mayor, me preguntó: «Mamá, ¿papá se enojó porque tú querías al tío Ro?». Mi corazón se paró un segundo. Respiré hondo y le dije la verdad, de la forma más simple que pude. «Sí, mi amor. Papá se puso muy triste y muy enojado, e hizo algo muy malo por ese enojo. Pero el amor que mamá siente por ti y por tu hermana, y el amor que papá siente por ustedes, eso nunca va a cambiar, no importa dónde estemos. Es así como seguimos, con pláticas difíciles y verdades honestas». Ellas ven a un tío que se convirtió en un padrastro presente, cariñoso, que ayuda con la tarea, que ve las películas de Disney el sábado por la noche. Ellas ven a su mamá sonreír, una sonrisa genuina que no existía desde hacía mucho tiempo. Sé lo que muchos deben pensar, pero ¿y tu exesposo? ¿Y la familia que destruiste? No tengo respuestas fáciles. Pienso en Javier. Pienso en el hombre bueno que fue un día, antes de que la amargura y la negligencia lo consumieran. Pienso en la presión de su profesión, en la masculinidad tóxica que le enseñó a tragarse el dolor en lugar de hablar de él. Nada de eso justifica lo que hizo, la violencia, el disparo, nada. Pero hoy puedo mirar la historia completa y sentir una inmensa tristeza por él también, por la persona que pudo haber sido. Yo me equivoqué. Mi error fue la traición, la mentira. Debería haber tenido el valor de salir de mi matrimonio mucho antes. Debería haber buscado mi independencia, en lugar de buscar un alivio en los brazos de otro hombre. Pero el sentimiento, el amor que sentí por Rodrigo, y que siento hasta hoy, de eso no me arrepiento. Fue ese amor el que me salvó, el que me sacó de una tumba emocional y me hizo querer vivir de nuevo. ¿Será para siempre? No lo sé. Aprendí de la manera más dura que el para siempre no existe. Lo que existe es el hoy, y hoy soy feliz. Una felicidad simple, real, sin el brillo falso de la vida de apariencias que tenía antes. No pido el perdón de nadie, no necesito la aprobación de nadie. Hice las paces con mi historia, y estoy aquí, compartiéndola con ustedes, no para justificarme, sino para decirles que es posible sobrevivir al fondo del pozo. Es posible resurgir de las cenizas. A todas ustedes que me están escuchando, atrapadas en relaciones sin amor, sintiéndose invisibles, disminuidas. No esperen a que ocurra una tragedia para buscar su felicidad. Tengan el valor que yo no tuve al principio. Busquen ayuda. Busquen su independencia. Busquen su voz. Ustedes merecen ser felices. Merecen ser amadas. Merecen ser vistas. El camino puede ser aterrador, pero la paz que una encuentra del otro lado, esa no tiene precio. Muchas gracias por quedarse conmigo y escuchar mi larga y complicada historia hasta el final. Tener este espacio para compartir es, en sí mismo, una parte de la sanación. Si esta historia, de alguna forma, te tocó o te hizo reflexionar, deja tu like y, más importante, suscríbete aquí al canal Historias de Separación. Cada semana traemos nuevos viajes de mujeres reales, fuertes, que como yo y como tú, están aprendiendo a reconstruirse. Activa la campanita para no perderte nada. Y ahora va a aparecer otro video aquí en la pantalla. Es otra historia de superación que estoy segura de que te va a inspirar. Dale clic y ahí nos encontramos. Un beso en el corazón de cada una de ustedes. Quédense en paz.